Si no estamos alertas de lo que significan este tipo de cosas, pues entonces no vamos a resolverlas nunca. Por eso es muy importante hablar de ello, explicitar, decir en voz alta cosas como esta. Por ejemplo, en el amarillo dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Si a alguien le hacen bromas hirientes, si lo chantajean, si le mienten, si engañan, si lo ignoran, si le hacen la ley del hielo, si lo celan, si lo culpabilizan, si lo ridiculizan, si lo ofenden, si lo humillan en público, si intimidan, amenazan, controlan, prohíben, tengan cuidado porque la violencia aumentará. Y estas conductas se pueden ver abriendo la ventana, o sea, asomándose al de al lado. Conductas se pueden ver abriendo la ventana, o sea, asomándose al de al lado o uno mismo, según la circunstancia de cada quien. Hay una franja rosa que dice, reacciona, no te dejes destruir. Y aquí es cuando se sugiere estar atentos a amistades, familiares con temas de dinero, de lugares de vestimenta. Dice, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear. Bueno, si todo esto empieza a ocurrir, reacciona, no te dejes destruir. Y termina con el moradito, que dice, necesitas ayuda profesional. Ya cuando el asunto se pone en los términos de que se encierra a la persona, se le aísla, se le amenaza con objetos o armas, se amenaza de muerte, hay forzamiento para una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilación, cuando se llega al 30 ya se puede asesinar a la persona. Este ejercicio me parece muy afortunado, porque nos habla de cómo va evolucionando o cómo puede ir evolucionando este tema de la violencia en contra de las mujeres, que puede terminar precisamente en su asesinato. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en este país por violencia intrafamiliar, por violencia en su contra de diferentes maneras? Bueno, pues es un ejercicio muy didáctico, muy ilustrativo, para que cada quien diga, ay, en la torre, pues en la mañana me hizo la ley del hielo, pues tiki tic, es una señal. Pues hace rato yo no quería estar con él y me acarició sin que yo quisiera, es una señal. Pues me encerró y no me dejó salir sino después de 3 horas. No se rían, porque eso contribuye a refrendar el patrón. Efectivamente, esto que acaba de ocurrir, que nos sale normal, o sea, es parte de lo que sucede. Cuando decimos, hombre, pues ya, le pegó a su vieja, ¿no? Y ese asunto que nos causa cierta risa y demás, lo que hace al final de cuentas es reproducir. Yo mencioné hace un momento el tema de los medios de comunicación, porque hay muchas de estas conductas que las podemos ver en muchísimos programas de televisión que están ahí a disposición de millones de personas, que con naturalidad se mofan, se ríen, hacen sketch de situaciones que podríamos poner aquí en cualquiera de estos 3 colores, y que evidentemente millones de personas que estamos detrás viendo la televisión las seguimos asimilando como normales. Esta debe ser una batalla porque no veamos con normalidad lo que no debe ser considerado como normal. Todas estas conductas que están repetidas una y mil veces se traducen en un fenómeno muy grave que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Y no solo se trata de pellizcar, de violar, de manosear, de ignorar, etcétera. Hay diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres. La más evidente, porque es física, la violencia sexual, pero hay muchas otras violencias que están ahí y que muchas personas ni siquiera la identifican como violencia. Por ejemplo, la violencia económica, la violencia psicológica. A ver, ¿qué cosa es sino eso cuando un hombre, como mecanismo de poder y de sometimiento, no le deja el gasto a la mujer y la hace sufrir lo indecible para que atienda a sus hijos? Imaginemos la escena, familia de 7 hijos o familia de los que quieran. Bueno, yo tengo una familia de 7 hermanos, somos 7 hermanos, o sea, sí habemos de 7 hijos, no se rían tampoco porque sí habemos de 7 hijos. Bueno, familias de ese tamaño, familia de la que quieran.
el señor, como una forma de sometimiento y de control, dice, no hay gasto. No por una razón de que no hay gasto porque no tiene empleo, no por una razón de ese tipo que se explica de otra manera, sino por una acción deliberada para arrodillarte. Y si quieres que te deje para el gasto, pues entonces ya vas sabiendo lo que hay que hacer conmigo y por lo pronto colocarme por encima de ti en todos los niveles. Porque esta dependencia económica es parte del círculo vicioso. No hay un diseño apropiado en donde, si al final de cuentas, en la conveniencia o el acuerdo o lo que sea, la mujer desempeña las labores de su casa y el hombre sale a obtener el sustento, que también se vale, o sea, al final de cuentas el tema no es ese, no es si ella se queda en la casa y él se va a trabajar, que se arreglen como quieran, a lo mejor él se queda a hacer las camas y ella se va a trabajar, ese es un asunto que en libertad cada quien tendría que diseñar. El asunto aquí es que si se da esa condición y el señor es el que da el sustento y usa deliberadamente para el sometimiento y el dominio la administración del recurso, y a lo mejor puede dejar 3 días sin comer a 7 niños, y ella está en un estado verdaderamente de dependencia de todo tipo. Ya verá cómo le hace para conseguir y sacar adelante, como se dice, a los niños. Pero es un mecanismo absolutamente de dominación que es muy común, que es muy frecuente, que creo que no lo leí aquí, por cierto. Deberías ponerlo. Deberías poner la violencia económica, la violencia psicológica y otro tipo de violencias invisibles, dicen algunos. Pues ni tan invisibles, pero digámoslo expresado así, porque no es que le haya dado un mamporrazo a la esposa, no es que le haya dejado casi incapacitada, no, podrán decir, no, mírenla, está enterita. Y ella está en una situación verdaderamente muy delicada. No solo emocionalmente, que eso hay una afectación emocional, una minusvalía, una pérdida de autoestima muy importante. Y eso nos lleva a la necesidad de reflexionar también, para cerrar, si les parece, y a lo mejor entramos en una sesión de preguntas sin respuesta, en esta parte final, a lo mejor valdría la pena reflexionar precisamente en este contexto de la importancia que tiene precisamente en un marco cultural como el que vivimos, de que las mujeres tengan su ingreso propio. A mí me gusta muchísimo lo que hace, por ejemplo, una organización como Semillas y algunas otras, que van en la búsqueda de que las mujeres puedan desarrollar proyectos productivos que les permitan tener precisamente un ingreso propio. Hace la diferencia, por muchas razones, la posibilidad de que una mujer tenga su propio ingreso para contribuir a su familia, o por si es ella sola o como sea su existencia, pero la significación que tiene la autonomía económica, la posibilidad de tener un ingreso propio, una cartera propia en donde uno abre la cartera y ahí vuelan siglos de sometimiento porque hay una autodeterminación en el gasto. Ese es un tema muy importante que explica de alguna manera lo que ha sucedido también en México y en el mundo, de cómo cada vez más mujeres se incorporan a las estructuras productivas y económicas, como cada vez hay mujeres que están obviamente en los ámbitos politécnicos, universitarios, desarrollándose, capacitándose, porque es evidentemente un factor muy importante y que tiene que ver con no solo una contribución distinta a lo que es un ámbito social, sino en la propia autodefinición de la libertad de elegir, de la libertad de hacer lo que uno considere. Es muy interesante también, ya no me detengo en más cifras, pero es muy interesante ver también cómo a lo largo de los últimos años ha habido una evolución sobre el número de mujeres, por ejemplo, que retrasan su maternidad. Les doy ahí al vuelo algunas cosas. Cerca de 2/3 partes de las mujeres mexicanas entre 15 y 54 años han tenido al menos un hijo. Hay estimaciones de CONAPO donde habla de que un 6% de ellas es analfabeta. Hay también información que habla de los mayores niveles de fecundidad que se registran entre los 20 y los 24, pero se observa un ligero desplazamiento hacia mujeres de entre 25 y 29.
Estamos hablando de encuestas también que nos hablan de dinámica demográfica, por ejemplo, como mujeres de entre 15 y 24 años, en casi un 26% ya eran madres, pero también, por otro lado, un porcentaje importante de mujeres que en encuestas dicen, decido postergar mi maternidad. El tema de los estudios, el tema de la preparación, el tema de la incorporación a los espacios productivos es un tema muy importante de unos años para acá en nuestro país. La maternidad ha empezado a cambiar sustancialmente en los últimos lustros, décadas de las mujeres. Por ejemplo, hay 28.7 millones de madres y ha aumentado a 40% su inserción en el ámbito laboral. Y bueno, pues esto nos habla precisamente de este tipo de fenómenos. Así que bueno, para cerrar esta conversación, solo diría que, ya que me pusieron a hablar del 10 de mayo, ya que estamos en estas, pues la fecha, la conmemoración, etcétera, nos lleva a un universo de reflexión y de pensamiento muy importante. Me alegro que el Politécnico Nacional evidentemente tenga este encuentro, esta inquietud, esta reflexión compartida, que no puede ser más que de esa manera. O sea, este tema tiene que ser ampliamente discutido en la academia, en el Congreso, en la administración pública, entre los ciudadanos, entre los politécnicos, entre todos nosotros, en la familia. Y bueno, pues a partir de nuestras propias discusiones y reflexiones públicas y privadas es que podremos ir modificando este entorno. Así que bueno, pues yo agradezco muchísimo la invitación. Gracias, doctora, por esta invitación, que agradezco por lo que significa para mí estar en el Politécnico Nacional. Y damos paso a algunas preguntas. Bueno, tengo aquí varias preguntas, si quieren las voy aquí comentando con ustedes. ¡Qué horror! Porque no las pude ni seleccionar, así que quién sabe qué va a salir aquí. ¿Qué piensas de las mujeres que deciden ser madres solteras por convicción? ¿Consideras que es fundamental que los hijos tengan a las dos figuras? Bueno, yo soy un ejemplo de eso. Yo soy una madre soltera que tiene a Emilio, que estoy encantada de la vida y que entiendo que hay diferentes maneras precisamente de entender a la familia, que tanto se vale una como otra y que cada quien sabrá su circunstancia biográfica o decisiones personales en la materia, pero que por supuesto hay una gama bastante nutrida de posibilidades de constituir un entorno íntimo, personal y familiar. Papá, mamá, hijos, hay quien vive con las tías, hay tías con tías, hay sobrinos con abuelitos, hay... ¿Qué les gusta? Lo que la imaginación nos dé y lo que la situación personal de cada quien nos dé. Hay también muchas mujeres que por su propia opción deciden dedicar parte muy importante de su tiempo y espacio a su desarrollo profesional y otro tiempo y espacio a su pareja, de la forma en que cada quien se relacione, y a su hijo o a sus hijos. Yo creo que esta pregunta nos lleva a la obligada reflexión de que aquí no hay recetas que valgan y que en la libertad de cada quien, pues las figuras y los modelos deben ser respetados y respetables. Así que bueno, pues yo creo que la reflexión en ese sentido es esta, y que aquí es en donde aparece en escena un valor fundamental de la democracia que se llama tolerancia. Y si de tolerancia hablamos, pues se vale que cada quien diseñe en libertad y como una decisión respetable su forma de vivir y de relacionarse con los demás. Dice Adalid García, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Negocios Internacionales, que teniendo en cuenta la falta de educación en algunos de los jefes de familia, si se puede explicar los cambios en la actualidad, aborto, crisis, pederastia y demás factores culturales. Bueno, hablando de crisis, pues tenemos ahí varias cosas muy al vuelo. El tema del aborto, por ejemplo. ¿Qué momento de país estamos viviendo? ¿Qué contraste tan fuerte estamos viviendo si hablamos del ámbito legal? Tenemos, por ejemplo, en la capital de la República Mexicana una legislación de avanzada que ha sido muy exitosa,
si nos atenemos a la práctica de interrupción legal del embarazo que se ha podido hacer, pues no tengo el dato, pero a miles de mujeres en el tiempo que ha durado la legislación vigente. Ha podido hacer, pues no tengo el dato, pero a miles de mujeres en el tiempo que ha durado la legislación vigente. Ha habido solo un caso en donde una mujer falleció por razones de incumplimiento del protocolo médico correspondiente y que lamentablemente llegó en una etapa tardía, que se le practicó un aborto sin los procedimientos y el protocolo correspondiente, pero de ahí en fuera, que es un caso muy lamentable, estamos hablando de que para eso era, ¿no? O sea, ¿para qué fue tanto asunto de debatir la ley para interrumpir legalmente el embarazo? Pues para que de esas miles de mujeres que decidieron por su circunstancia, por su opción, por lo que fuera, interrumpir el embarazo, no se murieran en el camino. Y entonces, en lugar de ir a un changarro clandestino a que le saquen el feto con un gancho de la ropa, vayan a un lugar establecido, reconocido, saludable la condición de la operación y que puedan interrumpir legal, higiénica y saludablemente su embarazo, sin más. Es mucho. Se dice fácil, pero es mucho. Y ha dado un giro muy importante en la capital del país precisamente por un marco legal de esta naturaleza. No hubo abortos masivos, no hubo promoción del aborto como si las personas quisieran hacerse un aborto como si fuera un deporte. No hubo lo que decían que iba a haber. Lo que hubo fue los miles de abortos que de todas maneras iban a ocurrir con los costos que implícitamente en condiciones inadecuadas podrían traer de la mano. Así que el caso de la capital del país es un caso magnífico de cómo la aplicación apropiada de una norma para hacer valer derechos de las mujeres de elección se puede tener como una realidad cotidiana. Creo que debemos festejar que la capital del país tenga esto, como debemos reclamar y preocuparnos y señalar que en muchos estados de la República la manecilla va en sentido contrario, en contra de derechos fundamentales de las mujeres, con legislaciones absolutamente retrógradas que están ahí, ya establecidas, después de, iba a decir discusiones, pero no, ni siquiera debates ha habido, en algunos lugares sí, pero en general, una ola conservadora para contrarrestar o para, no sé cuál es la palabra, casi vengarse o no sé cuál es la palabra, una ola conservadora que ha promovido con la anuencia de partidos políticos con nombre y apellido en todo el país legislaciones que van en contra de los derechos más elementales.